Con la duda, Descartes ha barrido con todas las opiniones y ha dejado en suspenso todas las certezas. En este momento profundo, Descartes duda de toda opinión, porque posiblemente no es verdad, y somete a duda todo lo que considerábamos que era verdad, por la misma razón, porque posiblemente no es verdad. Pero esta duda, tarde que temprano, tiene que acabarse. Tenemos que salir de la duda, porque si nos quedamos todo el tiempo en ella, pues hombre, caeríamos en el escepticismo. Por lo tanto, Descartes, para comenzar a salir de esta duda, reconoce que existe una certeza que resiste todos los ataques de la duda, y es que nadie puede impedir, esa es la frase, nadie puede impedir que yo piense mientras estoy dudando. Dicho en otras palabras, es verdad, yo puedo dudar de todo, pero yo no puedo dudar de que estoy dudando. Y en la medida en que yo dudo, me comienzo a dar cuenta de que estoy pensando. Pero, ¿quién es el que piensa? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué piensa? ¿Quién es el que piensa? ¿Un objeto? ¿Un animal? No. Para Descartes, el que piensa soy yo. Él es el sujeto que piensa. Y si yo pienso, por lo tanto, dice Descartes, yo debo existir. Y esto no admite duda. Esto no admite discusión. Puedo estar soñando que camino. ¿Sí? Sin embargo, aunque sueñe, queda claro que pienso que camino. Nadie me puede engañar respecto a esto. ¿Sí? Alguien me puede engañar respecto a todos los contenidos de mi pensamiento, pero no me puede engañar respecto a que hay un yo que piensa. Esto queda claro. Entonces, lo fundamental de esto es que el pensamiento puro, sin cuerpo, queda claro, queda fuera de toda duda, y como verdad fundamental, para todas las verdades que siguen. Dicho en otras palabras, para que se entienda mejor. En la medida en que dudo, me doy cuenta que pienso. Y en la medida que pienso, me doy cuenta que existo. Por lo tanto, dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. En latín se tradujo de la siguiente manera: dudo, dubito, luego ergo, dubito ergo cogito, pienso, pienso, cogito, luego ergo existo. Sum.
dubito ergo cogito, cogito ergo sum, que en la versión más popular de la filosofía se redujo a la expresión cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. Según Descartes, esta cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo, es la primera verdad de la cual yo no puedo dudar. Y es que cuando yo dudo, yo no puedo dudar de que estoy dudando. Y si yo dudo, yo no puedo dudar de que eso es una forma de pensamiento. Por lo tanto, si yo dudo, pienso. Y si yo dudo, o si se duda, y en esa medida se piensa, pues alguien debe pensar. Y ese alguien, pues debe ser yo. Por lo tanto, yo debo existir. Cogito ergo sum, por lo tanto, es esa primera verdad que no admite ninguna duda. No puedo dudar de que pienso, y en la medida que pienso, pues obviamente existo, y por lo tanto yo no puedo dudar tampoco de mi existencia. Esto es una verdad, según Descartes, evidente. ¿Qué es dudar? Y dudar es un modo de pensar. Entonces, de lo único que estoy cierto es de que dudo. De lo único que estoy cierto es de que pienso. Y si estoy pensando, estoy existiendo. O sea, pensar es existir. Llega a la certeza fundamental que estaba buscando. ¿Y cómo llega? Llega con el auxilio de su sola razón, sin ninguna intervención de la experiencia, de los sentidos. Por lo tanto, para Descartes, el núcleo fundamental es el pensamiento. Pero el pensamiento es pensamiento de algo. El pensamiento necesariamente debe tener un objeto. Y ese objeto de pensamiento claramente deben ser las ideas. Para Descartes, por lo tanto, el pensamiento se manifiesta, el pensamiento se concretiza en las ideas como tal. Desde esta perspectiva, Descartes se pregunta, ¿no? Descartes se pregunta, si lo fundamental es el pensamiento y el objeto del pensamiento son las ideas, ¿cuál es el origen de las ideas? Lo fundamental está en el pensamiento. Ahora bien, cuando hablamos del pensamiento, no hablamos en el aire, sino que el pensamiento se refiere a algo. El pensamiento necesariamente tiene un objeto. Y ese objeto de pensamiento son las ideas. Para Descartes es muy claro que el pensamiento se, por un lado, manifiesta y por el otro se concretiza en las ideas como tal. Ahora bien, Descartes se pregunta, si el objeto de pensamiento son las ideas, ¿estas de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de las ideas? ¿De dónde estas ideas proceden? Para responder a esta pregunta,
Descartes elabora una clasificación de las ideas. Y las ideas las clasifican fundamentalmente en tres grupos: ideas adventicias, ideas facticias, en otros textos se encuentran como ficticias, e ideas innatas. Las ideas adventicias, Descartes afirma que provienen de la experiencia externa. Las ideas facticias, como tal, provienen de la imaginación y pueden construirse, aunque eso no significa que tengan una existencia real. Y las ideas innatas son las que el entendimiento posee por sí mismo, como tal. Por último, es a partir del Cogito en donde empieza su nuevo camino filosófico. Se trata de un pienso, luego existo, como ya lo hemos explicado, en el que se intuye que el yo existe como sustancia. No solamente existe como una idea, sino que existe como sustancia, cuya total esencia es pensar. Descartes emplea como sinónimos las palabras sustancia y cosa, que se escribe res en latín, para referirse o para decir que la sustancia es lo concreto, lo existente. Ahora, Descartes entrará a plantear el problema del origen de la sustancia. Y el análisis que realiza de la sustancia parte de una definición de tipo matemático. Construye la definición de un modo completamente a priori. No se olviden que a priori es sin recurrir a la experiencia. La definición de sustancia, entonces, es una definición totalmente a priori y considera que no es necesario ser justificada. No es necesario una justificación de esta definición. Y Descartes la define de la siguiente forma. La definición dice así: cuando concebimos la sustancia, concebimos solamente una cosa que existe de tal manera que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. Esta es la definición de tipo matemático totalmente a priori que Descartes hace de la sustancia. Partiendo de esta definición, podemos decir que existe primero que todo una sustancia infinita, que es la que cumple de manera perfecta esta sustancia infinita
cumple perfectamente con la definición dada por Descartes. Y existen otras sustancias finitas, que son el alma y el cuerpo, que no necesitan, alma y cuerpo como tal, no necesitan de nada para existir. Únicamente de la sustancia infinita como tal. A cada sustancia le corresponde un atributo. Le corresponde, si lo queremos llamar así, una esencia, un atributo o una esencia, la cual es inseparable de la sustancia. Por lo tanto, a la sustancia pensante, en latín a la res cogitans, le corresponde el atributo del pensamiento. A la sustancia infinita en latín a la res infinita le corresponde el atributo de la perfección. Y a la sustancia extensa, o sea, al cuerpo como tal, a la res extensa en latín, le corresponde el atributo de la extensión como tal. Estoy seguro al menos de que existo, y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar, de modo que el alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo. El alma se define por el pensar. En cambio, el cuerpo se define por la espacialidad, o como dice Descartes, por la extensión. Hay una distinción real entre cuerpo y alma. Es decir, no hay cuerpos que puedan ser, cuyo movimiento puede ser explicado por propiedades espirituales. ¿Sí? Y el alma, por otra parte, no tiene nada que ver con el movimiento de los cuerpos porque es pensamiento puro. ¿Sí? Por lo tanto, todo el mundo se desacraliza o se desespiritualiza, ¿no? Se hace pura materia. Pero ¿cómo son la sustancia pensante y la sustancia extensa? Totalmente heterogéneas, diferentes e independientes. Queda abierto entonces el problema de la comunicación entre ambas. Él atina a dar una respuesta a través de la interacción que puede darse entre ambas en el hombre, porque el hombre es esencialmente sustancia pensante y espiritual. Él dice, aún si no existiera el cuerpo, seguiría existiendo. O sea, no depende el alma racional para existir del cuerpo. Sin embargo, dice, en el hombre se comunican estas dos sustancias a través de un punto, la glándula pineal. La glándula pineal viene a ser la que recibe y sintetiza, ordena las sensaciones que vienen del exterior,
y a través de la voluntad ordena los movimientos corporales. Pero esa no resulta una solución demasiado convincente. Queda abierto el problema de la interacción entre las sustancias. Descartes ofrece dos argumentos para probar la existencia de Dios. El primero parte de la imperfección. Puesto que dudo, soy imperfecto, pues saber es una perfección superior a dudar. Y como es imposible que lo más perfecto provenga de lo menos perfecto, la idea de un ser perfecto no puede proceder de uno mismo, sino que tiene que haber sido puesto por Dios, entendido como esa naturaleza que tiene en sí todas las perfecciones pensables.